afecta a media humanidad, ¿no? Bueno, tenemos en línea a mi amigo Ramiro Gastinelli. Ramiro, ¿cómo estás? ¿Estás por ahí? ¿Cómo estás, Manuel? ¿Qué haces, querido? Muchas gracias por atenderme. Un placer tenerte acá con nosotros, digo, conmigo. No, por favor, un placer charlar y ya iré ahí al estudio a participar también de tu programa ahí estando en vivo. Sí, ya te comprometí en privado, así que en unas semanas lo vamos a organizar para que estés acá y charlemos más tranquilos. Ramiro, Dale. 2,9% de inflación en enero. Venimos de 2,6% de inflación en diciembre, o sea que en principio tenemos una aceleración. Hace 2 días Macri dijo que estábamos bárbaros, que la inflación estaba bajando. ¿Qué análisis haces de hoy, de la actualidad, de la coyuntura actual? Y después te voy a llevar, sí, a hablar un poco de lo que tenemos que cambiar en Argentina, ¿no? A ver, de la coyuntura en particular, el dato, bueno, sí estuvo levemente por arriba de las expectativas del sector privado, 2,9, como bien marcabas recién en el análisis previo a la charla. Pero bueno, tampoco se escapa de lo que Argentina está viviendo, el proceso inflacionario, de una inflación que está claramente hace ya rato arriba del 2% mensual, que tiene sus picos estrafalarios como los solemos ver, pero la realidad es que Argentina ya está en 2 dígitos de inflación instalado de por lo menos más de una década, y no se puede escapar de ahí porque no está atacando la esencia de la inflación, ¿no? Que la esencia de la inflación, sabes muy bien, que es la creación de dinero. Uh-huh. Que ahí es donde falló Cambiemos, ¿no? Uno, no, a ver, de la era acá, le daban a la maquinita a diestra y siniestra para financiar el déficit fiscal, y bueno, el proceso inflacionario en consecuencia, y después todos los artilugios que utilizan para intentar frenar que toda la creación de dinero para financiar al Estado no llega a precios, ¿no? Y después van y te empiezan a pisar las tarifas, después te pisan el dólar, después te ponen retenciones, después te empiezan a subir la tasa de interés, ¿no? Todo, bueno, arrancan los precios cuidados, todo para intentar de que toda la creación de dinero, poner arena en los engranajes para que demore lo máximo posible en la llegada de los precios, pero nunca frenan la maquinita, ¿no? Y después cuando llegó Cambiemos, uno lo que esperaba era de que justamente la maquinita frene, pero lo sorprendente fue que no frenó la maquinita. Durante todo el 2016 y 2017 la creación de dinero incluso estuvo al mismo ritmo, al 30% por año, ¿no? Tanto en 2016 como en 2017, pero esta vez para frenar toda esta creación de dinero, en vez de hacer lo que hacía el kirchnerismo, de poner, como recién te marcaba, pisar dólar, pisar tarifas, poner retenciones y precios cuidados, lo que se hacía era emitía lo pavote, pero después salía corriendo a buscar e intentar contenerlo con las LEVAC. Claro, ¿no? ahora... Sí. No, perdóname, sí. No, y las LEVAC llegaron a un monto equivalente a 70.000 millones de dólares, y que así como todos estos artilugios para intentar frenar la inflación finalmente ceden y no los toleran, no los aguantan, la creación, o sea, tanta creación de dinero, a las famosas LEVAC le pasó lo mismo, al margen de que obviamente Argentina también se quedó sin crédito, pero bueno, ahí puso la cabeza, ¿no? Puso la vulnerabilidad, la había puesto y finalmente el dique de contención de las LEVAC finalmente colapsó, y todos estos pesos contenidos, cuando colapsó las LEVAC, llegaron con violencia a los precios, y entre ellos el precio del dólar, porque no había manera de pagarlo más que devaluando. En consecuencia, vimos cómo todo pasó de 20 a 40 el dólar en particular, pero bueno, todos los precios en general. Y bueno, las LEVAC, que eran 70.000 millones de dólares, ahora quedaron, después de la explosión del dique, en 20.000 millones. Y ahora vemos cómo todos los precios se duplicaron también, bueno, aumentaron con marcada fuerza, proceso que no dura, esta crisis que fue en el 2018 tiene su rezago en el 2019, y el dato de enero bien lo marca.
Pero ahora me quiero meter en, bueno, eso fue la explosión, incluso explica buena parte, si querés, del dato de enero, y también va a explicar el dato de febrero, y también y toda la creación que había hecho el kirchnerismo también en cierta medida también o intentar salir de todas esas trabas, como fue el cepo cambiario, las retenciones, no, el precios cuidados, todo eso también termina influyendo muchos años más adelante, como de hecho se está viendo. Pero ahora me quiero centrar sobre la política monetaria una vez que explotó las LEVAC y ahora se transformó todos en LELIQ, a ver si frenó o no frenó la creación de dinero. En consecuencia tenemos que esperar para saber si tenemos que esperar que frenen o no los precios una vez que todos los rezagos y todos los lags terminen de depurar. Y es ahí donde tengo la mala noticia. Lamentablemente, solo en enero la creación de dinero fue por 40.000 millones de pesos. Fue por el pago de las LELIQ a las tasas de enero en particular, se emitió 20.000 millones de pesos. Y después, por comprar dólares, que el Banco Central compró más o menos 550 millones de dólares, no me recuerdo el número exacto, ahí se emitieron también 20.000 millones de pesos. Entonces, esa emisión, ese equivalente de 40.000 millones de pesos, si vos lo vas a repetir, lejos de que la inflación frene, esa misma dinámica hace que la inflación se estabilice en torno a entre 25 a 30. Claro. Entonces, Sí, aparte con la expectativa que hay que en algún momento esta bola de leaks, que cada vez es más grande, en algún momento va a ir a la calle, por lo cual, en definitiva, cada vez tenés menos ganas de tener pesos porque sabes que en algún momento la bomba revienta, ¿no? y bueno, entonces la pregunta es, primero, ¿por qué no pueden frenar la creación de dinero? Porque enero en particular, e incluso los primeros días de febrero, se está observando, una vez que colapsó la demanda de pesos, si querés, cierta recuperación. Hubo demanda de pesos. Arrancó después de la crisis del 2018, a mediados de 2019 arrancó una cierta demanda de pesos, que lo ves al sector privado vendiendo dólares al Banco Central o al mercado. O sea, salió a comprar el Banco Central en esta oportunidad, pero en realidad el sector privado salió al mercado a vender para conseguir pesos. Y es ahí donde el Banco Central pierde la oportunidad para, si el sector privado quiere pesos, también producto de que la inflación le licúa los pesos en la mano y necesita para transaccionalmente tener una nueva cantidad nominal de pesos para poder marchar aún en plena proceso recesivo. Pero cuando arrancó la demanda de pesos, en vez de aprovechar la oportunidad para desarmar este stock de LELIQ, que endógenamente hace que esté emitiendo un montón solo por el pago de intereses, no hizo eso. Lo que hace es sigue emitiendo para pagar los intereses de las LELIQ y ahora empieza a emitir para comprarle los dólares al sector privado. Entonces, esta dinámica que fue, si querés, por pocos montos en enero y en febrero, si vos la llegás a hacer también en el segundo trimestre, cuando el sector privado tiene muchos dólares por la liquidación de la soja, vos vas a aprender la creación de dinero por comprar dólares a un ritmo de que obviamente no te va a frenar la inflación. Y de hecho, el gran problema va a ser que si no aprovechás esta demanda de pesos para desarmar el stock de LELIQ, vos vas a dejar siempre una dinámica de creación de dinero que te va a hacer frenar la inflación. Claro. En esa dinámica está Argentina, que evidentemente no puede escapar. No puede escapar y aparentemente no quiere escapar o no desea escapar en un año electoral. La pregunta es ¿por qué no lo hicieron en estos 3 años? Y de hecho la pregunta apunta, o la próxima pregunta apuntaba a eso, ¿no? Vos tenés toda o prácticamente toda la oposición que te dicen, bueno, mira, Macri hoy en relación a diciembre de 2015, o sea, el último, cuando se va Cristina, vos tenés peores índices de inflación, tenés peores índices de deuda o de deuda contra PBI o de deuda nominal, no importa, tenés más deuda, tenés más pobres, lo cual es cierto, pero por el otro lado tenés el oficialismo que te dice, sí, mira, es cierto, nosotros tenemos peores indicadores, pero ajustamos las tarifas, no completamente, pero las ajustamos, salimos del cepo cambiario, arreglamos la deuda pública con los holdout. Digo, ¿en qué vereda estás parado de opinión, no? ¿Qué pensás que estamos mejor, que estamos igual, que tenemos mejores perspectivas, que se perdió tiempo, que ahora te va a costar más salir, que se podría haber hecho las cosas diferentes? Mira, el otro día una pregunta similar me hicieron en la tele y lo que marcaba era esta comparación contra el 2015 en particular es muy tramposa.
¿no? Porque Argentina, cuando en el propio 2015, si querés, Argentina tenía lanzado un proyecto socialista en Argentina. Quizás la sociedad no se enteró, como por ejemplo no le sucedió en Venezuela, que de repente se dieron cuenta que estaban en una dictadura, ¿no? La Argentina estaba lanzado en un proceso socialista en el esquema macroeconómico, ¿no? Que obviamente estaba tomando cada vez más dimensión, donde los precios de la economía ya habían dejado de funcionar. Cuando vos desdoblaste el tipo de cambio, regalabas las tarifas y casi toda la economía con los precios regulados, si vos regulás los precios de esa manera en una economía, vos te alejás de una economía de mercado, porque la esencia de una economía de mercado para administrar la oferta y la demanda es el precio, y si vos tocas todos los precios de la economía, entonces ya no estás en una economía de mercado, estás en una economía socialista. Entonces, Argentina tenía lanzado un proyecto socialista que lo mejor que hizo Macri cuando apenas llegó es abortarlo. Que obviamente después de abortarlo le hicieron toda la cosa mal, si querés, no hay duda. A ver, el campo estaba minado y ellos evidentemente sobredimensionaron la capacidad que era el gradualismo y subestimaron la herencia que eran toda la bomba que le dejaron. Sí, es muy posible también eso. De hecho, se pone en evidencia que el gradualismo no funcionó y que las bombas que dejó el kirchnerismo, no solo ellos no podían crecer, porque los últimos 4 años del kirchnerismo tampoco se creció, sino que aún después del gradualismo fallido y aún con un acuerdo con el FMI, 50.000 millones de dólares, aún así van 4 años de Macri y tampoco se crece. Claro. Entonces, el abortar el proceso socialista, que es el lanzado proceso socialista que estaba viviendo en la Argentina, se pone en evidencia que no era ni fácil y tampoco es mágico, no hay una receta mágica, porque la destrucción de la macroeconomía, así como llevó sus años gestarla, salir de semejante locura también lleva sus años, y más si encima le pifias con la metodología para salir, ¿no? Claro, ahora te llevo más una charla de café, ¿no? Y te saco un poco de lo técnico. Digo, ese Estado socialista que vos nombrás que hubo, al menos en determinadas formas, hasta finales del 2015, digo, me parece que también genera una cuestión cultural en la gente, ¿no? Hoy tenés 8 o 9 millones de tipos que trabajan en el sector privado, entre empleados en relación de dependencia, monotributistas y autónomos, y tenés del otro lado 20 millones de tipos que cobran un cheque del Estado. El problema es, digo, si vos tenés la mitad de la gente que vive del Estado y que no quiere dejar de hacerlo, ¿cómo haces para transformar ese pseudo Estado socialista de finales del 2015, por más esfuerzos que uno haga, cuando la gente en realidad no está tan convencida de que hay que cambiar el Estado? De hecho, te los leo todos, pero puntualmente la última semana, los últimos 10 días, tuiteaste un poco sobre déficit fiscal, sobre jubilaciones. Digo, y cuando empezás a ver el gasto, vos decís, bueno, el 70% de lo que gasta el Estado es ese gasto social que nadie quiere tocar. Entonces, bueno, ¿qué hacemos? ¿Esto tiene solución? ¿No tiene solución? ¿La mente socialista argentina va a seguir así? ¿Hay alguna forma de cambiarla? ¿Estamos condenados a tener que acostumbrarnos a vivir con inflación, a vivir con esto de que cada 2 años hay elecciones y que nadie puede hacer nada? ¿Qué opinión de aquí hacia adelante tenés con respecto no solo a la economía, sino a lo que somos como país, ¿no? Mira, en el que somos como país, primero, a mí me da la sensación de que Argentina no tomó nota de que cuando cambió de modelo económico, es ahí que se estancó y empezó a caer en el ranking internacional, y que de hecho eso se aceleró cuando el mundo a medida que fue apostando con mayor fuerza a una economía de mercado, empezó a acelerarse la caída de Argentina, que Argentina cada vez hacía más fuerza para alejarse de ese modelo. Y se pone en evidencia vos fíjate, cuando Argentina tenía de motor las exportaciones, le daba empleo absolutamente a todo el mundo. Llegaban los barcos llenos de gente y a los 2 días ya estaba en algún pueblo empezando a trabajar la tierra, ¿no? Y en ese momento era cuando Argentina crecía fuerte, había un nivel de inversiones muy importante y había empleo para todo el mundo. Después de la Segunda Guerra Mundial, que fue, o sea, en el periodo entre guerras fue, si querés, un paréntesis, pero después cuando terminó el periodo de entreguerras, Argentina decidió, por una decisión propia, de no volverse a subir al tren de las exportaciones como motor de crecimiento de la economía. Ahí arrancó
al el vivir con lo nuestro, ahí arrancó el Estado presente, ahí arrancó intentar todos vivir desde la teta del Estado, y es ahí que nos empezamos a estancar como país y la decadencia de 70 años que no corta. Y de hecho, como la economía se empezó a estancar, Argentina intentó salir con más Estado en vez de que con menos. De hecho, se empezó a aislar cada vez más de la economía, del comercio internacional. Vos fíjate que la regulación, por ejemplo, Argentina exporta nada más que no la agroindustria, que es su principal motor, y en el 2015 teníamos no solo retenciones, también cupos. El que exporta comida, el que exporta del sector más competitivo, se le pone cupos. Entonces, ¿cómo vas a crecer si directamente abortás el motor de crecimiento de Argentina? Y un punto no menor, hace meses atrás, que se quiere candidatear como Massa, llamó saqueador al exportador. O sea, es cultural lo de Argentina, contra el que exporta es mal tipo. Sí, contra el que produce es mal tipo, en realidad. Contra el que produce y le sobra algún mango hay que sacárselo para dárselo al que no produce y no tiene plata. Exactamente. Entonces, te lleva a la situación de que primero Argentina tiene que tomar conciencia de que el modelo que eligió la estancó, le hizo perder el tren de la globalización de una manera increíble. Lo peor es que era ese proceso, esa globalización, a la Argentina le daba todas las condiciones para que el comercio internacional, así como la vio crecer en sus principios, obviamente que le iba a hacer también el mismo efecto de crecimiento en estas últimas décadas, cuando explotó la globalización después de la caída del muro de Berlín, y fue cuando Argentina, lejos de sumarse nuevamente, se aisló. El Mercosur, nuestro amigo Lacha, siempre recuerdo cuando me dijo, mira, el Mercosur nació como proteccionismo empleado, no como plataforma para salir a exportar. Tal cual, sí, a Lacha lo vamos a tener también algún viernes acá charlando, que él tiene aparte la perspectiva de ser empresario pyme, ¿no? Con todo lo que sufre el empresario pyme. Ramiro, te hago uno o dos más y te dejo seguir, supongo, con tu almuerzo, con tu trabajo. Dolarización sí, dolarización no. ¿Qué opinas en virtud de terminar con esta decadencia del peso? No, no me gusta la idea de la dolarización a mí. A mí me gustaría la idea de un banco central que no emita, pero que que la Argentina tenga su propia moneda. La idea somos conscientes de que creamos el Banco Central, Argentina usa la maquinita para financiar el gasto público. Pero una cosa es el instrumento y otra cosa es que si vos lo metés nada más que quienes van a manejar son nada más que populistas, la maquinita no tiene la culpa, la culpa la tiene el populista. Entonces, para mí se necesita política monetaria y de hecho son pocos los países que dolarizaron. No son que todos dolarizaron. Sí te reconozco que si Argentina de a futuro solo va a haber populismo, y sí, dolarizar ya fue. Ya está, no lo intentemos más. Porque si 70 años intentamos tener moneda y lo único que obtuvimos fueron papeles de colores y el Estado nos robó toda la plata vía emisión monetaria e impuesto inflacionario, decir, bueno, dale, no intentes más porque al final le robaron la plata a tu abuelo, a tus viejos y te la están robando a vos ahora. O sea, cortemos en un momento. Ahora, dicho ese análisis, o sea, entiendo quienes abogan por la dolarización porque están directamente ya asqueados de que esté el Estado robándole. Ahora, dicho ese análisis, y te digo, la verdad que lo ideal sería que Argentina tenga su propia moneda, como muchos países la tienen, y los que no tengan son populistas que estén todo el día dándole a la maquinita. Sí, de hecho, entonces, no, corregime, pero creo que en el mundo, creo que Cuba, Corea del Norte y creo que Irán no tienen banco central, digamos. Después todos los países tienen alguna entidad que maneja la cantidad de dinero que puede emitir o que tienen injerencia en la política monetaria, por lo cual, bueno, y aparte entiendo también que tuvimos un banco central que no emitió, ¿no? En los 90 con la famosa ley de convertibilidad. De aquí en adelante, ¿estás de acuerdo con que de acá se sale creciendo y para crecer hay que bajar impuestos y achicar el gasto? ¿O tenés alguna salida mágica que nos haga ricos a todos en el corto plazo y que no tengamos que pasar por semejante situación? No, lamentablemente no hay recetas mágicas. Ese es otro de los mitos que
en cierta medida la convertibilidad nos hizo creer, ¿no?, de que había una receta mágica, de repente pasamos de la hiperinflación a la hiperestabilización. En realidad lo que habíamos pasado fue apagar la maquinita y empezar a tapar todos los déficits con deuda pública, ¿no?, que terminó todo explotando después en el 2001. Sí, que increíblemente Entonces, todo el mundo piensa que el 2001 explotó por la convertibilidad, ¿no? O sea, todavía tenemos que estar explicando cosas que no fueron después de 18, 20 años, ¿no? bueno, la convertibilidad era muy exigente y necesitaba una rigurosidad fiscal que Argentina mostró no tener, y bueno, y eso terminó en el 2001, ¿no? Porque al final el déficit fiscal se tapaba con deuda y hasta que se agotó el crédito y voló todo, ¿no? Y bueno, y ahora Argentina tiene un déficit fiscal incluso más grande, porque antes de que le toquemos el timbre al FMI, Argentina andaba con un déficit de 6 puntos del PBI, Cristina había dejado uno de 7 puntos del PBI, o sea, el gradualismo lo bajó nada más que en un solo punto, y ahora el FMI nos dice, bueno, muchachos, para este año por lo menos bájenlo al 3, y recordando que el 3 es el máximo tolerable dentro de la Unión Europea. Sí, sí, sí. O sea, lo que piden es, mirá, el piso mínimo para ser un país más o menos normal, ¿no? O sea, Argentina tiene un Estado sobredimensionado y encima tiene déficit. En consecuencia hace que te maten a impuestos y como aún así no alcanzan, le dan a la maquinita o a la deuda externa. Entonces, finalmente te sacan más plata, porque no solo con los impuestos, te la sacan con la inflación, y si tomaron deuda la vas a terminar pagando vos en el futuro. Bien, Entonces, este Estado evidentemente no funciona. bien, y cierro con esto. ¿Tenés esperanzas o, bueno, pensás que se viene algún otro colapso en 1, 2, 3 años y que habrá que barajar y dar de vuelta como pasó en el 2002 y que tendrás, bueno, que pagarlo con un 5 o 10 puntos más de pobres, pero que no tiene una solución esto si no es con una gran crisis como estamos acostumbrados? Mirá, el futuro no está escrito. No, cuando hablamos así de 3 años no está escrito el futuro. Por ejemplo, en particular, este año en particular, que es año de elecciones, el mundo está mirando a la Argentina para ver si finalmente Argentina o va a apostar por el capitalismo y por lo que en su momento, en sus mejores épocas, ya demostró que le permitió crecer, o va a apostar a un modelo más estatista, socialista, de lo que no solo lo sucumbió en esta decadencia, sino que hay propuestas dentro del kirchnerismo en particular de doblar la apuesta y ir a un modelo más socialista como posiblemente sea el de Venezuela, que te hace directamente colapsar. El mundo está viendo de cómo Argentina, en pleno siglo XXI, debate ideas que están solo entre los escombros del muro de Berlín. O sea, Argentina se quedó en el tiempo. La discusión política en Argentina se quedó en el tiempo. De hecho, en este mismo año, hacia fin de año, vamos a seguir si viramos o no hacia el capitalismo o apostamos al socialismo. O sea, es ridículo lo que está viviendo Argentina, que no sucede ya en el resto del mundo y que por lo tanto en el resto del mundo no rifa su futuro cada 4 años. No pone en duda a ver qué quiere de país cada 4 años. Sí, sí, solo cambia a sus gobernantes, ¿no? Solo cambia, pues yo a veces lo hago con un ejemplo de con un auto, ¿no? Imagínate un auto que se suben 4 personas y cuando se marca un rumbo hay muchas cuestiones por discutir. ¿A qué velocidad vamos? ¿Qué música escuchamos mientras estamos de viaje? ¿En qué estación de servicio vamos a parar? ¿Quién va a ser el conductor designado? ¿No? Ese es el mundo. Todo eso se discute en el mundo cuando dice, bueno, vamos para allá y discutimos todos estos temas, y bien acalorado que lo discuten cada uno de estos puntos. Argentina, cuando se sube al auto, directamente discute el rumbo. Dice, muchachos, ¿vamos a Mar del Plata o a Córdoba? Y dice, mirá, no están ni por el camino, o si vas para Mar del Plata te alejás de Córdoba, y si vas para Córdoba te alejás de Mar del Plata. Argentina es eso. Argentina está discutiendo cada 4 años hacia dónde va directamente, aun cuando sabe que el mundo que le gusta, el mundo que supuestamente el argentino se identifica como es ¿no? Por su cultura española y por su cultura italiana y que encima le encanta veranear en Miami, ¿no? Quiere ser parte de la OECD, pero quiere ser socialista a la vez. Quiere ser parte de la OTAN, pero se anima a negociar con Irán un pacto. ¿Me entendés? Esa ridiculez de que quiere hacer los dos mundos es la que el mundo dice, muchachos, decídanse, ustedes no son nada al final, juegan a las 2 puntas. Somos un delirio. Ramiro, 1.000.000 de gracias y bueno, un placer haber